Proyecto final. Biología molecular de la célula 3. Fundamentos de la PCR, una herramienta en biología molecular. Nuestro objetivo general es explicar el fundamento de la PCR con un lenguaje con el que cualquier persona sea capaz de entender cómo funciona y las utilidades que se les da en el campo de la biología molecular. Nuestros objetivos específicos son establecer los elementos de la PCR, detallar los pasos de la PCR y demostrar la importancia del uso de la PCR para el estudio histórico. La PCR, por sus siglas en inglés Polymerase Chain Reaction y en español Reacción en cadena de la polimerasa, se trata de una reacción in vitro que sirve para amplificar y obtener millones de copias de un fragmento de una secuencia específica de DNA basada en la enzima polimerasa, enzima que participa en el proceso de la replicación del DNA creando moléculas a partir de una sola hebra. Para dar inicio a la PCR se va a requerir de una molécula de DNA en donde las cadenas se van a separar y van a funcionar como molde para que la enzima sintetice las nuevas cadenas que llevan a cabo la secuencia de interés. Esta técnica ayuda a la detección de ácidos nucleicos, la cual permite determinar desde una muestra pequeña la composición de las moléculas a gran escala. También es una técnica que se utiliza para investigaciones como la expresión génica, detección de patógenos y análisis de mutaciones. Como elementos de la PCR, tenemos a nuestra muestra de DNA molde, la cual contiene la secuencia que queremos replicar, los cebadores, los cuales son fragmentos de DNA que se unen a regiones específicas de la secuencia del DNA molde y que servirán como punto de partida al comenzar la replicación, los nucleótidos, los cuales son bloques básicos del ADN que se incorporan a la cadena nueva por la polimerasa, la Taq polimerasa, la cual es una enzima que lleva a cabo la replicación de DNA a partir de una sola hebra de DNA, el buffer químico, compuesto por una solución de cloruro de magnesio, cloruro de calcio y tris, la cual es necesaria para que la Taq polimerasa realice su función, y finalmente los tubos de PCR, los cuales se utilizan para cuando se necesita centrifugar la muestra. Estos tubos son esenciales para llevar al termociclador, un aparato que se utiliza para amplificar segmentos de DNA a través de la PCR. El ciclo de la PCR se va a llevar a cabo en tres etapas: la desnaturalización, la hibridación y la extensión. En la etapa de desnaturalización, las cadenas de DNA son calentadas y separadas a una temperatura de 95 grados Celsius durante 20 a 30 segundos. Este tiempo depende de la secuencia del templado. Una vez concluida esta etapa, obtendremos las cadenas separadas. En la etapa de hibridación, los primers se alinean al extremo 3' del templado para que se forme el complejo templado primers, provocando la estabilidad y especificidad del complejo de forma eficiente. En la última etapa, la Taq polimerasa actúa sobre el complejo o templado primers y empieza su función catalítica a una velocidad muy rápida agregada a DNTPS, complementaria para crear las cadenas completas de DNA cuya extensión es en dirección de la síntesis de DNA, es decir, de 5' a 3'. Es importante que la temperatura sea de 72 grados Celsius, ya que la enzima es funcional a esa temperatura. Al final del ciclo se habrán formado los amplicones de un tamaño dictado por el número total de pares de bases. Obtener muestras de DNA antiguo es muy complicado porque el DNA se degrada y se llega a contaminar, pero en muy raras ocasiones se encuentran fósiles que son ideales para extraer DNA, como es el caso del fósil Denisova 11, que fue encontrado en una cueva en Rusia. Fue posible extraer el DNA de este pequeño hueso y gracias al PCR se amplificó o se multiplicó este DNA para poder hacer un análisis de este organismo. Ahora sabemos que Denisova 11 era una niña de 13 años con una madre neandertal y un padre denisovano. Con esto nos damos cuenta que los neandertales y los denisovanos llegaron a tener descendencia. Solo se encontró este fragmento de hueso, por lo que no sabemos la morfología de los denisovanos, pero sí sabemos mucha información gracias a su DNA, tanto que incluso se ha descubierto que los neandertales y los denisovanos son grupos hermanos.
y que las personas que viven actualmente en Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia tienen cierto porcentaje de DNA denisovano. Otro ejemplo es la secuenciación del genoma neandertal, que por genoma nos referimos al conjunto completo de DNA de un organismo. Se encontraron 13 individuos neandertales en el Sidrón Austrias, España. De nuevo, se logró amplificar el DNA de estos organismos para estudiarlos y se encontraron cosas interesantes, como un gen relacionado al cabello rojo, otro que les daba las capacidades neuronales necesarias para hablar y que tenían 23 pares de cromosomas, demostrando que sí fue posible el entrecruzamiento entre los neandertales y los Homo sapiens. Gracias a que se tiene el genoma de los neandertales, sabemos que los individuos originarios de Europa y Asia tienen cierto porcentaje de DNA neandertal. Actualmente se le ha puesto énfasis en analizar el DNA de tiempos remotos para descifrar los genes de los humanos actuales, tanto que en el 2022 se le dio el Premio Nobel de Medicina a Svante Pavo por su trabajo en secuenciar todo el genoma neandertal, lo que nos permite reconocer la relación de los humanos actuales con nuestros parientes extintos y cómo estos dejaron una huella en nuestro DNA. Esto no hubiera sido posible sin los avances técnicos en la secuenciación de DNA, incluyendo los reactivos de PCR exclusivos para el DNA antiguo. He ahí la importancia del PCR para el estudio de DNA, especialmente el DNA antiguo.